Bienvenido a un ejemplo sobre cómo resolver nuestro problema de valor inicial que involucra una ecuación diferencial de Cauchy-Euler. Una ecuación diferencial de Cauchy-Euler se ajusta a esta forma aquí. Estamos viendo los términos a la izquierda. Para cada término el grado del coeficiente, que es una función de x, es igual al orden de la derivada. Podemos resolver un segundo orden Cauchy-Euler ecuación diferencial usando una ecuación auxiliar. Aquí se muestran dos de los formularios. Usaremos el formulario de la izquierda y las soluciones de la ecuación auxiliar. Danos la información que necesitamos para encontrar la solución general a la ecuación diferencial. Donde si tenemos dos raíces reales distintas, esta es la forma de la solución general. Si tenemos dos raíces iguales reales, esta es la forma de la solución general. Si tenemos dos raíces complejas, esta es la forma de la solución general. En cada caso, suponemos que x es mayor que 0. Entonces formaremos primero la ecuación auxiliar. Observe que a es igual a 1, b es igual a 11 negativo, y c es igual a 85. Entonces la ecuación auxiliar, porque a es igual a 1, sería m veces la cantidad m menos 1. Y luego para más b por m, tendríamos más negativo 11 veces m, o simplemente menos 11 metros. Y luego más c es más 85, es igual a 0. Ahora vamos a acumular los paréntesis, entonces tenemos m al cuadrado menos 1m menos 11 metros, eso es menos 12m. Más 85, es igual a 0. Desafortunadamente, esto no es factorizable, por lo que tendremos que resolver esto usando la fórmula cuadrática que se muestra aquí. Entonces tendríamos x es igual a negativo b sería negativo 12 más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, eso sería negativo 12 al cuadrado, menos 4 veces a, que es 1, multiplicado por c, que es 85. Todo 2 veces, que sería 2 veces 1. Simplificando, tenemos x es igual a 12 positivo más o menos la raíz cuadrada, el cuadrado de 12 negativo es 144, y luego tenemos menos 4 veces una vez 85, que sería menos 340, todo dividido por 2. Continuando con la simplificación, tendríamos 12 más o menos, la raíz cuadrada de 144 menos 340 es igual a negativa 196, y la raíz cuadrada de 196 negativo es igual a 14i, entonces tenemos 12 más o menos 14i. Todo sobre 2, simplificando tenemos 12 dividido por 2, más o menos 14i dividido por 2, entonces tenemos x es igual a 6 más o menos 7i. Entonces, debido a que la ecuación auxiliar tiene dos soluciones complejas, esta será la forma de la solución general, donde alfa es igual a 6 y beta es igual a 7. Entonces, la solución general es y de x es igual a x elevado a la potencia de alfa sería x al sexto, multiplicado por la cantidad c sub una vez coseno de beta 7. Entonces tenemos 7 veces el registro natural x. Y luego más c sub 2, por seno de 7 log natural x. De nuevo, esto supone que x es mayor que 0. Así que ahora usaremos la solución general y las condiciones iniciales en orden. Para encontrar la solución particular hagamos esto en la próxima diapositiva. Para usar la condición inicial, y' de 1 es igual a 4 negativos, tendremos que encontrar y' de x que requerirá la regla del producto. Dejaremos que x a la sexta sea la primera función, y todo esto dentro de los corchetes será igual a la segunda función. Entonces, la prima de x es igual a x la sexta vez la derivada de la suma. La derivada de este primer término va a ser c sub una vez negativo seno 7 log natural x veces la derivada de 7 log natural x, que sería 7 dividido por x, por lo que tendremos negativo c sub un seno de 7 log natural x multiplicado por 7 dividido por x. Más derivada del segundo término va a ser c sub 2 coseno de 7 log natural x. Multiplicado por 7 dividido por x, y luego tenemos
más la segunda función, que es todas estas veces la derivada de x a la sexta, que sería 6x a la quinta. Escribamos que como 6x a la quinta, multiplicada por la suma. Ahora usemos la condición inicial y de 1 es igual a 3 negativos, y de x para formar una ecuación que involucra c sub 1 y c sub 2. Así que sustituiremos 1 por x, y negativo 3 para y de x. Entonces, si sustituimos 1 por x, aquí tendríamos 1 por sexto, veces c sub 1 times, o el natural log 1 es igual a 0. Entonces tendríamos coseno 0 que es igual a 1, más c sub 2 veces, nuevamente, el registro natural 1 es igual a 0, el seno 0 es 0, entonces tendríamos todo esto igual a 3 negativos. Simplificando, tendríamos una vez la cantidad c sub 1 más 0, o simplemente c sub 1 es igual a 3 negativos. Ahora usaremos la condición inicial y primo de 1 igual a 4 negativos, por lo que sustituiremos 1 por x, y 4 negativos por y primo de x. Entonces tendríamos 1 al sexto, veces. De nuevo cuando x es 1, este es el registro natural 1 que es 0, el seno de 0 es 0, por lo que tendríamos c sub negativo una vez 0 por 7 dividido por 1, más c sub 2, aquí vamos a tener coseno 0, que es 1, multiplicado por 7 dividido por 1, y todavía tenemos más 6 veces 1 al quinto, multiplicado por la cantidad, bueno, aquí vamos a tener coseno 0, que es 1, así que tenemos c sub 1 por 1 más aquí tendremos seno 0, que es 0, entonces c sub 2 veces 0, y todos. De esto debe ser igual a 4 negativos. Simplificando, aquí solo tenemos 1, así que podemos dejarlo, dentro de los corchetes esto será 0, por lo que solo tenemos 7 veces c sub 2, además aquí tendremos 6. Plus, here we'll have 6. Y dentro de los corchetes solo tenemos c sub 1 más 0, entonces tenemos 6 veces c sub 1 es igual a 4 negativos. Pero también sabemos que c sub 1 es igual a 3 negativos. Entonces tenemos 7 veces c sub 2, más 6 veces negativo 3, es igual a 4 negativo. 7c sub 2 menos 18 es igual a 4 negativos. 7c sub 2 iguales, sumando 18 a ambos lados, nos da 14 positivos. Entonces c sub 2 es igual a 2 positivos. Entonces, ahora que sabemos que c sub 1 es igual a 3 negativos, y c sub 2 es igual a 2, realizaremos estas sustituciones para c sub 1 y c sub 2 en y de x para formar la solución particular. Entonces tendríamos que y de x es igual a x para el sexto, multiplicado por la cantidad, nuevamente c sub 1 es negativo 3, entonces tenemos 3 cosenos negativos de 7 log x naturales, y luego c sub 2 es positivo 2, por lo que tenemos más 2 veces seno de 7 log x natural. Entonces esta es la solución al problema del valor inicial. Volviendo a nuestra primera diapositiva, conocemos nuestra solución aquí, x a la sexta, multiplicada por la cantidad negativa de 3 coseno de 7 veces log natural x más 2. Plus 2. Seno de 7 log natural x. 7 natural log x. Observe cómo debemos tener cuidado con los paréntesis. Espero que hayas encontrado esto útil.